Saludos estudiantes, bienvenidos y bienvenidas una vez más. Soy Julio Pimentel, su profesor de Ciencias Sociales, donde todos aprendemos desde casa. Es importante decirles que el producto final de la semana será la elaboración de una línea de tiempo y un mapa en relación con las migraciones. Este será creado con los temas que trabajaremos en cada clase. En la clase anterior tratamos el tema de la expansión colonial y las migraciones, además de cómo elaborar una línea de tiempo. Aprendimos que la expansión colonial se genera por las necesidades económicas de un Estado, asociadas a la necesidad de obtener materias primas, la búsqueda de mercados para hacer frente al exceso de producción y la obtención de mano de obra barata. También conocimos los pasos para elaborar una línea de tiempo. En el día de hoy aprenderemos acerca de la expansión colonial en el continente africano en los siglos XVIII y XIX. Pero antes, ¿alguna vez has escuchado hablar de África? ¿Cómo fue colonizado el continente africano? ¿Crees que la colonización de África conllevó cambios a nivel económico, político y social? Vamos a averiguarlo. ¿Qué es África? África es el tercer continente más extenso del mundo, después de Asia y América. Está situado entre los océanos Atlántico e Índico, mientras que el mar Mediterráneo lo separa del continente europeo. África se compone de 54 países y es el único territorio que se encuentra en los 4 hemisferios del planeta Tierra. África es un tesoro de este planeta. La geografía le ha dotado de una riqueza natural incomparable y la geología le ha colocado junto al viejo continente. Dos hechos que desde que los europeos tuvieron la capacidad técnica para desembarcar en costas ajenas, propiciaron que ese tesoro, repleto de recursos naturales, pasara a ser una desgracia para África. A lo largo de la historia, los africanos apenas han podido disfrutar de sus riquezas. Siempre se les ha adelantado un extranjero. Ahora veamos cómo inició la colonización del continente africano. Los comienzos de la colonización europea en África se sitúan entre los siglos XV y XVIII. La característica general de este colonialismo fue la presencia de los países europeos en las costas, donde se establecieron bases mercantiles. Los siglos XVIII y XIX marcaron a África de una manera incuestionable. El siglo XIX principalmente marcó a este continente para siempre, con la llegada de los europeos. A lo largo de ese siglo, ingleses, franceses, alemanes, belgas, portugueses, italianos y españoles desembarcaron en sus costas, fortificaron sus establecimientos e invadieron territorios. La superioridad militar fue la responsable de que los europeos colonizaran en poco tiempo un continente tan grande como África. Durante interminables décadas, el continente africano vio cómo sus minas se vaciaban y sus árboles se cortaban, para beneficio de unos extranjeros que tenían el poder de la tecnología. Una superioridad tecnológica que en realidad era un pretexto para llevar a la práctica la superioridad moral que los europeos creían tener sobre los africanos. Los europeos no solo derramaron sangre en su avance hacia el corazón del continente, sino que además implantaron las costumbres occidentales, terminando con culturas tradicionales y locales milenarias. Abolieron las monedas existentes, introdujeron impuestos y cambiaron los modelos de comercio. Tanto las materias primas como los recursos humanos fueron explotados en beneficio de la industria y del comercio de Europa. Ante este ataque tan evidente, en varios puntos del continente surgieron movimientos de resistencia que no duraron mucho. Solo Etiopía logró hacer frente de manera enérgica a los europeos. Dicho país era liderado por el emperador Menelik II, quien aplastó a un ejército italiano en la batalla de Adwa en 1896. Desde la provincia Elías Piña, pregunta. Profesor, le tengo una pregunta. ¿Por qué los pueblos africanos permitieron que los europeos impusieran su idioma y cultura en sus tierras? Lo que sucedió fue lo siguiente. La superioridad militar y tecnológica que tenían los europeos en la época era muy superior a la que tenían los pueblos africanos. Por tal razón, los europeos sometieron a los africanos e impusieron su idioma y cultura en sus tierras. Al mismo tiempo que los países europeos efectuaban continuas ocupaciones coloniales, a finales del siglo XVIII
y durante gran parte del siglo XIX se realizaron sobre el interior continental africano una larga serie de viajes de exploración y descubrimiento. Casi todos estos viajes se trazaron y realizaron según las rutas y los cursos de los grandes ríos africanos, como el Níger, el Nilo, el Congo y el Zambeze. Las exploraciones y descubrimientos realizados llevaron al total conocimiento del interior del continente africano y estuvieron motivados por diversas causas, como el afán geográfico y científico, el carácter religioso y humanitario, y sobre todo los intereses económicos y políticos. Clarissa, desde la provincia de Puerto Plata, nos pregunta. Hola, profesor. Profesor, ¿con qué objetivo se produjeron las exploraciones en el continente africano? Excelente pregunta, Clarissa. Esas exploraciones lo que buscaban era conocer la cantidad de recursos con los cuales contaba el continente africano y de esta manera buscar la forma de adueñarse de estos recursos para obtener beneficios tanto económicos como políticos. El reparto colonial de África entre las potencias europeas se completó entre los años 1885 y 1904. Esto produjo el establecimiento de todas las colonias occidentales en el continente a lo largo de un proceso en el que se destacaron 4 hechos históricos: las ocupaciones territoriales, las resistencias africanas a esas invasiones, los enfrentamientos que resultaron de tales ocupaciones europeas y los tratados que los regularon. En torno a 1904, toda África había quedado repartida y sometida al régimen colonial europeo, excepto algunas zonas limitadas que se incorporaron en los primeros años del siglo XX. Solo 2 estados africanos eran independientes, uno tradicional, Etiopía, y otro relativamente reciente, Liberia. Desde la provincia La Romana, Rosa pregunta. Maestro, soy Rosa y quisiera saber cuándo se completó la ocupación colonial en África y cuántos países seguían siendo independientes hasta la fecha. Rosa, la ocupación colonial en África se completó entre los años 1885 y 1904, ya que en esta fecha el continente había sido repartido y sometido al régimen colonial europeo, y solo 2 países africanos seguían siendo independientes, uno era Etiopía y el otro Liberia. Las más importantes rivalidades coloniales surgidas entre los países europeos por el reparto de África se dieron a finales del siglo XIX, y fueron 2. Primero entre Inglaterra y Portugal, en África Austral, y luego entre Inglaterra y Francia, en África Occidental y Sudanesa. Las rivalidades que se dieron entre las potencias europeas se debieron a la actividad colonial desplegada por viajes, exploraciones y descubrimientos, y además de las ocupaciones de los territorios. Todo esto antes de 1884, lo que incrementó la presencia europea en toda África y provocó rivalidades y enfrentamientos entre las potencias. Entonces, dichas potencias se vieron en la necesidad de celebrar una conferencia general que tratara sobre la compleja situación creada en el continente. En primer lugar, se trató la cuestión de la soberanía territorial y de los países que tenían un derecho histórico a ocupar territorios africanos para su permanente establecimiento. Y en segundo lugar, se planteó la cuestión del imperio colonial continuo, con la formación de grandes ejes coloniales que atravesaran el continente en sentido horizontal o vertical, sin salir de la soberanía colonial de un mismo Estado europeo. La Conferencia de Berlín se celebró entre el 15 de noviembre de 1884 y el 26 de febrero de 1885. Las naciones asistentes fueron Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia, Portugal, Rusia, Suecia, Noruega y Turquía. Ningún país africano estaba representado. El predominio europeo en África, consolidado entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, provocó profundas transformaciones económicas y sociales que cambiarían la historia del continente africano en las siguientes décadas.
Francisco, desde la provincia de San Cristóbal, nos pregunta. Profesor, tengo una pregunta. ¿Por qué las potencias que colonizaron el continente africano debieron celebrar la conferencia en Berlín? Muy buena pregunta, Francisco. Debieron celebrar la conferencia de Berlín debido a las rivalidades y enfrentamientos que presentaban las potencias europeas en África. Todo esto por desacuerdos territoriales entre sus respectivas colonias. Entonces, a raíz de todo lo sucedido en el continente africano, ¿cuál es la situación actual de los países africanos colonizados por las potencias europeas en los siglos XVIII y XIX? La mayoría de los países africanos que fueron colonizados por las potencias europeas en los siglos XVIII y XIX, hoy día son naciones pobres y con muchos problemas sociales. Tienen muchas carencias a nivel de salud, alimentación, educación y sobre todo de derechos humanos. Joanna, desde Monteplata, pregunta. Pero, profe, ¿cómo es posible que un continente que tiene tantos recursos y maravillas, su gente vive en tales condiciones de pobreza? Bueno, Joanna, la verdad es que los países europeos que colonizaron el continente africano en los siglos XVIII y XIX tienen mucha culpa por todo lo que sucede en la actualidad en dicho continente, ya que solo se dedicaron a saquear los recursos de esos territorios y nunca les interesó desarrollar esos países para que su población pudiera tener una mejor calidad de vida. Hoy día, los recursos de este bello continente, principalmente los recursos mineros, están en manos de unos pocos, donde solo se benefician ellos, dejando en la pobreza a casi la totalidad de su población. ¿Sabías que el continente africano alberga más de 350 parques nacionales? Es inmensamente rico en diversidad, cultura y recursos naturales, lo que te puede dar una idea de la inmensidad natural del continente. Kenia y Sudáfrica son los países con mayor cantidad de parques nacionales. Kenia, que ostenta 25 parques nacionales, tiene maravillas como el Masai Mara y el Parque Nacional Amboseli. Mientras que Sudáfrica cuenta con 22 parques nacionales y tiene joyas como el Parque Kruger y el Parque Nacional Zebra. Bastante curioso, ¿verdad? Vamos a ver qué tanto has aprendido en la clase del día de hoy, completando los espacios en blancos. Número 1. Dibuja una raya. Es el tercer continente más extenso del mundo, después de Asia y América. Está situado entre los océanos Atlántico e Índico. Se compone de 54 países y es el único territorio que se encuentra en los 4 hemisferios del planeta Tierra. África. Excelente, esa es. Número 2. Dibuja una raya. Fue el único país africano que logró hacer frente de manera enérgica a los europeos, liderado por el emperador Menelik II, y el cual aplastó a un ejército italiano en la batalla de Adwa en 1896. Etiopía. Muy bien, esa es. Número 3. Dibuja 3 rayitas. Fueron algunos de los países europeos que colonizaron el continente africano en los siglos XVIII y XIX. Francia, Inglaterra y Portugal. Excelente tu respuesta. Número 4. Dibuja una rayita. Se celebró entre el 15 de noviembre de 1884 y el 26 de febrero de 1885, sin la presencia de ningún país africano. Sí, la Conferencia de Berlín, exactamente. Hoy aprendimos acerca de la expansión colonial en el continente africano en los siglos XVIII y XIX. Vimos que la superioridad militar fue la responsable de que los europeos colonizaran en poco tiempo un continente tan grande como África, y cómo durante interminables décadas el continente africano vio cómo sus minas se vaciaban y sus árboles se cortaban para beneficio de unos extranjeros.
Aprendimos además los estragos que provocó la colonización de África por parte de las potencias europeas y de las profundas transformaciones económicas y sociales que cambiaron la historia del continente para siempre. Es importante que sepas que la historia de algunos pueblos de América, donde está incluida nuestra República Dominicana, es muy semejante a lo ocurrido con los pueblos africanos. Esto debido a que las potencias que nos colonizaron, como España, Portugal, Francia, entre otras, solo vinieron a estas tierras a saquear nuestros recursos. Queridos y queridas estudiantes, hemos llegado al final de la clase del día de hoy, pero antes te exhorto a seguir indagando más acerca de la expansión colonial en el continente africano, en los siglos XVIII y XIX. Recuerda afianzar más en tu cuadernillo de trabajo. Hoy aprendimos Ciencias Sociales con tu profesor Julio Pimentel. Hasta la próxima.